Hermanos, yo les invito a que abramos nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículos de 15 a 17. Efesios, capítulo 5, versículos 15 a 17. ¿Estamos ahí? Amén. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Yo quiero invitarles a que oremos una vez más para que el Señor nos ilumine en la exposición y predicación de esta palabra. Señor, muchas gracias, Dios, por tu palabra, Dios, porque ella es nuestra única regla de fe y práctica, Señor. Ella es la que nos orienta y esperamos, Señor, en esta exposición, Señor, de este texto bíblico, Señor, recibir orientaciones para nuestra vida. Bendito Dios, ayúdanos, dispon nuestros corazones, Señor, a aprender y a recibir, Señor, aquello que tú quieres enseñarnos. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿cuántos aquí tienen interés en conocer la voluntad de Dios para sus vidas? Amén. ¿No es así? Nosotros tenemos interés en conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nosotros como cristianos nos interesa demasiado conocer, saber, entender qué es lo que es agradable al Señor. Y Dios es nuestro guía, nuestro orientador. Él se presenta también de esa manera. Pero muchas veces nosotros tenemos dificultad en entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, cuál es su voluntad para nuestro camino. ¿No es así? Y a veces la situación se complica en nuestro tiempo porque hemos escuchado enseñanzas que la manera en que nosotros identificamos la voluntad de Dios es a través de sentires, de percepciones, de sensaciones, de puertas abiertas, y parece que identificar la voluntad de Dios y lo que Él quiere para nuestras vidas es un poco confuso y complicado. ¿Han escuchado eso? Lo hemos escuchado varias veces. El problema de eso es que si nosotros dejamos a nuestras percepciones subjetivas y a nuestros propios criterios la identificación de la voluntad de Dios, podemos entrar en caminos equivocados. Podemos tener confusiones y crear confusiones en nuestra cabeza. Y lo más grave de todo esto es que nosotros podríamos comprometer nuestro mayor propósito de vida. ¿Cuál es? Glorificar al Señor. De ahí la importancia de conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muchas personas justamente tienen ese interés para evitar caminos dolorosos, sufrimientos, calamidades, porque quieren así asegurar el camino del éxito. Aún así, la razón principal para entender la voluntad de Dios no es eso. No está en nosotros mismos, sino en obedecer y comprometernos activamente, diligentemente, con la glorificación de Dios. Nosotros deseamos y nuestro interés en conocer la voluntad de Dios tiene que ser justamente glorificar al Señor. Hay caminos que no son tan agradables, pero son de la voluntad de Dios. Si nosotros recordamos a Pablo despidiéndose de los presbíteros de Éfeso en Mileto, y él dice: yo sé que me esperan cadenas y prisiones, pero es necesario que yo vaya. Él sabía que era de voluntad de Dios y se comprometió. Y es bueno saber y entender lo que es la voluntad de Dios para dedicarnos con diligencia a lo que el Señor desea de nosotros. Bueno, aquí nosotros en este versículo 17 tenemos esta instrucción. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bueno, la epístola del apóstol Pablo es de una riqueza particular. ¿Por qué? Porque en esta epístola se combinan
dos elementos importantísimos, que es la teología y la práctica. Entonces, en los primeros capítulos, Pablo, él va a comenzar a hablar del plan redentor de Dios. El Padre nos elige, el Hijo nos redime, el Espíritu Santo nos sella. Después habla de la ejecución de ese plan en la historia. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero fuimos salvos por gracia, por medio de la fe, para la práctica de buenas obras. Después él dice que él está conformando un solo pueblo, una sola iglesia de dos pueblos que estaban separados. Y después él va a decir que el gran misterio del evangelio es que Dios tenía otro pueblo, aparte de los judíos, para ser un solo pueblo. También tiene otro pueblo. Y después en el capítulo 4, esa primera parte es teológica. Él está hablando de lo que Dios está realizando. Y en el capítulo 4, y es donde tenemos esta orientación, comienza un giro. ¿Y cuál es ese giro? Que se pone práctica la epístola. Entonces, por causa de que nosotros estamos en Cristo, hemos recibido de parte de Dios toda bendición espiritual. Un momento, hay que parar. Su vida ha cambiado, hermano. Porque nosotros estamos en Cristo, esto tiene que tener una correspondencia práctica con nuestro modo de vivir. Y entonces, a partir de ese capítulo 4, 5 y 6, hay orientaciones prácticas de cómo nosotros debemos vivir ahora que estamos en Cristo. Y entonces estamos aquí, en estos versículos. Y esta orientación nos dice, sean entendidos de cuál es la voluntad de Dios. ¿Será que aquí Pablo quiere que nosotros seamos capaces de saber lo que pasará con nosotros en el futuro? ¿Será que Pablo nos está pidiendo, oiga, sepan lo que va a acontecer con ustedes en el futuro? ¿O será que Pablo nos está pidiendo, intenten discernir la orientación específica, directiva y clara que Dios pretende que ustedes vivan en cada una y cualquier circunstancia de su vida? Bueno, para entender más esta orientación de Pablo, nosotros tenemos que revisar los versículos anteriores que ya leímos. Y comienza con, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, la persona, el creyente, que quiere comprender, que está buscando comprender y entender la voluntad de Dios, él precisa primero andar de manera sabia. Debemos andar no como necios ni insensatos, es lo que está diciendo el versículo, sino como sabios. Y ser sabio es sinónimo de entender la voluntad de Dios. Quiero que notemos aquí dos contrastes que son paralelos. El primer contraste es andar con diligencia, no ser necio. Mentira. No como necios, sino como sabios. Ese es el primer contraste. Y el segundo contraste, no sean insensatos, sino entendidos de la voluntad del Señor. Entonces, ser necio es lo mismo que ser insensato. Y ser sabio es lo mismo que entender la voluntad del Señor. Entonces, quien entiende la voluntad del Señor, anda sabiamente. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Y esa implicación, o sea, la implicación práctica de andar en sabiduría es que nosotros vamos a mirar con diligencia nuestro procedimiento. ¿Qué significa eso? Andar en sabiduría es buscar vivir prudentemente, observando cuidadosamente nuestra manera de proceder. Evaluar si el camino que estamos siguiendo combina o corresponde con la voluntad de Dios. Entonces la persona sabia está juzgando, evaluando, observando cuidadosamente su procedimiento. Mi manera de vivir, mi manera de proceder, ¿combina con la voluntad de Dios? Alguien que busca entender la voluntad de Dios mira con diligencia cómo anda, cómo vive, cómo procede. Este mirar con diligencia tiene que ver con observar alrededor con el fin de no tropezar. Esto es sabiduría. Y ahí nosotros tenemos que preguntarnos, ¿será que nosotros estamos cuidando nuestra manera de proceder? ¿Estamos observando la manera en que nosotros caminamos? ¿Nosotros estamos evaluando el impacto de nuestras decisiones? ¿Consideramos y juzgamos nuestro procedimiento de acuerdo con lo que agrada al Señor?
Eso incluye examinar nuestros corazones y nuestras intenciones. O nosotros simplemente nos dejamos llevar por la vida sin mayores cuestionamientos. Una persona sabia está juzgando continuamente su procedimiento. Nuestro actuar como cristianos corresponde a la escritura bíblica o corresponde a la influencia del mundo. La manera en que yo soy esposo en casa corresponde a la de un hombre conforme a la escritura, o es un hombre que no tiene cuidado en conformarse a la palabra de Dios. La manera en que nosotros educamos a nuestros hijos corresponde al criterio bíblico de educación, o será que nosotros preferimos educarlos en otro tipo de sabiduría, la del mundo. Como cristianos que queremos andar sabiamente y comprender la voluntad de Dios, nosotros tenemos que comenzar a observar cómo estamos viviendo nuestra vida. Ahora hay una lógica que es que el corazón me guíe, que la vida me lleve. El cristiano no puede andar de esa manera. El cristiano tiene que juzgar su procedimiento constantemente. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Si no observamos con diligencia cómo vivimos y cómo es nuestro procedimiento, estaremos siendo necios. Entonces no se trata de que yo no miro cómo ando, vivo como yo pienso, y eso es neutralidad. No, el Señor ya está condenando eso como necedad. No hay neutralidad. Eso es pecado y es necedad. Tenemos que cuidar cómo nosotros estamos viviendo. Otra de las implicaciones a las que Pablo nos llama la atención, en la que se manifiesta el mirar con diligencia nuestro procedimiento, es que aprovechamos bien el tiempo. Entonces una persona sabia y que entiende la voluntad del Señor, aprovecha bien el tiempo. El que es sabio entiende que el tiempo es un bien precioso y como tal debe ser bien aprovechado. Entonces nosotros dijimos aquí que el sabio entiende la voluntad de Dios. Ese es el paralelo que establecimos. Y el sabio entonces aprovecha bien el tiempo. Entonces la implicación es que si nosotros desconocemos la voluntad de Dios, eso puede resultar en un mal uso del tiempo. Quien desconoce la voluntad de Dios puede estar usando su tiempo de manera equivocada. ¿Por qué? Porque nuestras vidas transcurren en el tiempo. Y todo lo que hagamos en ella, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros proyectos, a lo que nos comprometemos, demandan tiempo. Y si nosotros entonces estamos indiferentes a lo que el Señor quiere para nuestras vidas y entramos en compromisos, en emprendimientos y en proyectos que no lo glorifican, estamos perdiendo el tiempo. Ser sabio es sinónimo de usar bien el tiempo. Como es bueno saber que lo que hacemos, a lo que nos comprometemos, lo que comenzamos, son proyectos agradables al Señor, que se conforman a su voluntad. Y entonces en ese sentido y en esa convicción nosotros podemos ofrecerle y dedicarle absolutamente todo nuestro tiempo, esfuerzo, dinero, lo que sea, porque está destinado a glorificar al Señor. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos, todas las cosas que nosotros obremos en esta vida serán juzgadas. ¿Sabían de eso? Nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pablo, escribiendo a los Corintios en su segunda epístola, afirma que todos vamos a estar delante del tribunal de Cristo para recibir de parte de Dios lo que corresponda a nuestras obras. Aquí tengo que hacer una aclaración. Juicio para los cristianos que estamos en Cristo no es condenación. Nosotros somos salvos ¿por quién? Por la obra perfecta de Cristo, no por las nuestras. Entonces el juicio no va a ser no va a resultar o en condenación o en salvación. Ese juicio de nuestras obras va a resultar en galardones, en la aprobación o la reprobación de muchas cosas de las que nosotros hacemos. Como cristianos tenemos esa responsabilidad de dar fruto en lo que nosotros obramos. No es porque ahora yo estoy en Cristo, vivo de cualquier manera. Dijimos que no. Entonces nosotros tenemos que andar conscientes que nosotros compareceremos
ante el tribunal de Cristo y Dios nos va a pedir cuentas de lo que nosotros hacemos con nuestro tiempo. Pablo tenía esa conciencia y él constantemente se colocaba bajo el juicio de Cristo. O sea, él decía, ¿esto es agradable al Señor? Y es algo que nosotros tenemos que hacer constantemente. Otra de las razones por las que Pablo nos invita o nos exhorta a que nosotros aprovechemos bien el tiempo es ¿por qué? Porque los días son malos. Los días de Pablo eran malos y los nuestros siguen siendo peor tal vez. Los días son malos y la característica de nuestros días ¿cuál es? Es que nos estimula constantemente a invertir nuestro tiempo en todo lo que no sea edificación espiritual. Nuestro tiempo nos está estimulando constantemente a que persigamos ¿qué? Realización personal, familiar, profesional y que debemos dedicarle absolutamente todo nuestro tiempo, esfuerzo y dinero a todo esto. Sin considerar en absoluto la edificación espiritual. No está mal invertir tiempo en realización personal, profesional, familiar. No está mal. Pero cuando nosotros invertimos tiempo de manera imprudente, desmedida, en todos esos proyectos personales, en la intención o en la expectativa de que esos proyectos nos satisfagan plenamente y hagan por nosotros lo que solamente Dios puede hacer por nosotros, es una pérdida de tiempo. Nuestra realización profesional, personal, familiar, no van a traer verdadera plenitud. Solo Cristo. Entonces, toda inversión que nosotros hagamos en nuestra vida espiritual es mucho más provechosa. Tratamos entonces nuestros emprendimientos personales como el fin último de nuestras vidas. Podríamos estar perdiendo el tiempo. Hermanos, les digo, no está mal hacerlo, pero es necesario que nosotros invirtamos en nuestra vida espiritual, aprovechar bien el tiempo. Si el único tiempo, hermanos, que nosotros estamos dedicando a nuestra edificación espiritual son estas 2 horas el domingo en la semana, gracias a Dios por eso, pero estamos mal. Eso es insuficiente. Si usted quiere ser sabio, si usted quiere entender la voluntad de Dios, usted necesita invertir en su vida espiritual y eso requiere tiempo. Otra de las lógicas de nuestro tiempo es que no hay tiempo. Constantemente se nos dice no hay tiempo, todo es urgente, tiene que ser instantáneo, café instantáneo, comida rápida. Todo tiene que ser así, eficiente y al menor tiempo posible. Y como la vida espiritual toma tiempo, y como nos cuesta trabajo o nos parece poco productiva la vida espiritual, no le tomamos el peso. Y quien no ve productividad en la vida espiritual y en el ejercicio espiritual es porque no ha probado los efectos de fortalecerse en la vida espiritual, deja a un lado. Y nosotros tenemos que tener certeza, convicción y seguridad de que toda inversión en nuestra edificación espiritual tiene fruto. Pablo decía a Timoteo, la piedad aprovecha para todo, Timoteo. Miren lo que decía Lutero, es muy interesante, es una frase que él acostumbraba a decir. Él decía así: generalmente oro 2 veces al día, excepto los días que estoy muy ocupado. Esos días oro 3 horas. Interesante, ¿no? Él reconocía que su competencia en los días de mayor demanda procedían del Señor. Pero ¿cuál es nuestra lógica? Estoy ocupado, tengo trabajo que hacer, no tengo tiempo. ¿Qué es lo primero que nosotros matamos y eliminamos de nuestra agenda? Iglesia, oración, edificación espiritual, lectura bíblica. No tengo tiempo. ¿Estamos invirtiendo tiempo en nuestra edificación espiritual?
Porque es de esa manera que el Señor nos dará los recursos, las herramientas y la sabiduría para que nosotros organicemos y administremos bien nuestro tiempo, aprovechemos las oportunidades. No nos pillemos haciendo cualquier otra cosa que no corresponda a la voluntad del Señor. Entonces nosotros vimos hasta aquí que quien entiende la voluntad del Señor es sabio. Quien es sabio aprovecha bien el tiempo. Y lo aprovecha porque los días son malos. Y aquí llegamos entonces al versículo 17. Porque estamos hablando que todo tiene que corresponder a la voluntad de Dios, que el sabio entiende la voluntad de Dios, pero no dijimos dónde yo identifico la voluntad de Dios. Y llegamos a ese punto. ¿Cómo nosotros identificamos la voluntad de Dios? Entonces el contraste nos va a ayudar un poco. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, no entender la voluntad de Dios es insensatez. ¿Qué es insensatez? Es falta de juicio, de razón. Eso es lo que es insensatez. Entonces, entender la voluntad de Dios tiene que ver con juicio, juzgar con criterio nuestra manera de andar y de vivir. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese criterio que nosotros vamos a usar para juzgar y evaluar si algo es agradable o no al Señor? ¿De qué manera orientamos nuestra vida para que sea conforme a la voluntad de Dios y lo glorifique? Nosotros leímos aquí el primer capítulo de Efesios, parte en la orden de culto, y en estos primeros capítulos Pablo deja muy claro que el propósito por detrás de la voluntad de Dios es promover su gloria. Entonces la voluntad de Dios es promover su gloria. Ahora, eso es muy vago todavía. ¿Cómo nosotros entendemos lo que glorifica al Señor? Porque bajo esta afirmación de estoy glorificando a Dios, he escuchado cosas disparatadas. Gente que está pecando y dice lo hago para gloria de Dios. Locos. Entonces nosotros tenemos que tener un criterio que está fuera de nosotros. Bueno, la segunda pregunta del Catecismo de Westminster pregunta lo siguiente. ¿Qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él? Y aquí viene una respuesta inédita, extraordinaria. La palabra de Dios, que se contiene en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. ¿Cuál es el criterio entonces que nosotros debemos usar y en dónde identificamos la voluntad de Dios? La palabra de Dios. Entonces cuando Pablo les está diciendo aquí a los efesios, entiendan cuál es la voluntad de Dios, sepan lo que Dios ya ha revelado en su Escritura y lo que le agrada y vivan por esas palabras, no sean insensatos. Entonces ese mirad pues con diligencia como andéis significa preguntarse lo que hago, lo que emprendo, a lo que me comprometo, los compromisos que yo realizo, los proyectos que yo comienzo, los emprendimientos en los que me meto, ¿están en coherencia con la Escritura? Mirad pues con diligencia cómo andéis. Comprender la voluntad de Dios requiere relación constante y diligente con la Escritura. No podemos reducir esta relación a una consulta esporádica para encontrar dirección en momentos de apremio. Entonces las personas, la Escritura, entonces no tienen ninguna relación con la Escritura y cuando necesitan decidir o entender qué es lo que ellos deben realizar, van a la Escritura y la leen de cualquier manera y sacan conclusiones equivocadas. No. El entendimiento de la voluntad de Dios se da en la constante relación que nosotros tenemos con la Escritura. Nuestra comprensión de la voluntad de Dios va madurando en la medida en que vamos identificando en las páginas de la Escritura lo que Él está realizando. ¿Cuáles son sus preceptos y mandamientos para nuestras vidas? ¿Cuáles los principios y consejos para orientar y guiar nuestro camino? O sea, quien tiene relación constante y diligente con el Señor, en el momento de decisión, sabe lo que tiene que hacer porque los principios de la Escritura brotarán. Y esto es como si un hijo que tiene una buena relación con su padre
y fomenta y cultiva la comunicación y la comunión con Él, ¿será que ese hijo tiene dificultad de saber lo que le agrada al padre o le satisface? No. Si ese padre y ese hijo tienen relación, naturalmente el hijo sabrá lo que el padre le gusta hacer, lo que le gusta, cómo le gusta la cazuela, cómo le gusta el arroz, cómo le gusta la cama, la ropa, todo eso. De la misma manera, si nosotros tenemos una relación saludable con Dios nuestro Padre, sabremos también qué es lo que a Él le agrada. Y esa relación se da en los términos que Él propuso: oración, disciplina espiritual, meditación bíblica, comunión. Si nosotros no estamos comprometiéndonos con esto, no esperemos ser sabios ni entendidos de la voluntad de Dios. Seremos necios e insensatos. Entonces nosotros dijimos aquí, la Biblia es el criterio. Y muchos, no, eso es gigante, yo no sé leer la Biblia, no sé cómo encontrar en la Biblia ese contenido que pueda orientar mi caminar. Yo quiero darle 3 sugerencias para que lea su Biblia en su tiempo devocional y pueda entonces, dentro de la Escritura, encontrar ese contenido que puede orientar nuestras decisiones, que puede indicarnos el camino. Entonces nosotros podemos ver ese contenido en la Escritura en por lo menos 3 maneras. La primera manera es a través de preceptos, mandamientos, instrucciones. Hay cosas que son muy claras y que el Señor estableció. Por ejemplo, esta segunda parte de Efesios, a partir del capítulo 4, 5 y 6, nosotros vemos esa estructura. Hay preceptos ahí. Anden como hijos de luz, anden como hijos amados, no hablen palabras necias, antes lo que salga de su boca sea verdad. No anden como necios, anden como sabios. Sirvan a su prójimo. El que robaba no robe más antes que trabaje. Preceptos. Clarísimo, no hay que preguntarle al Señor: Señor, ¿tú quieres que sirva a mi hermano? ¿Es de tu voluntad? Hey, vamos a leer la Biblia. Señor, ¿es de tu voluntad que perdone a mi hermano? Hey, vamos a leer la Biblia, hay que perdonarlo. Entonces hay cosas muy claras, preceptos, mandamientos, instrucciones. Hay que hacerle un pequeño tratamiento a algunos preceptos que se van a encontrar en el Antiguo Testamento, porque fueron cumplidos y satisfechos en Cristo. Entonces no vamos a salir a matar un cordero después, ¿no? Porque eso no hay que hacerlo más. Pero hay preceptos, mandamientos e instrucciones muy claras en la Escritura. La segunda forma en la que se puede dar ese contenido que puede orientar nuestras vidas es a través de principios. Por ejemplo, cuando el joven rico se acerca a Jesús y Jesús le dice que tiene que vender absolutamente todo y darlo a los pobres, ¿eso será un mandamiento? Si es un mandamiento, entonces no estamos bien. No es un mandamiento, ¿ya? Es un principio. ¿Y cuál es el principio por detrás de esa instrucción de Cristo al joven rico? Que si el Señor no es Señor de todo, no va a ser de ninguna cosa. Principios. La iglesia de Hechos colocaba todo a los pies de los apóstoles para que ninguno estuviese en necesidad. Tenemos que repetir lo mismo, es un mandamiento. No, por detrás hay un principio. ¿Cuál es el principio? Que seamos generosos y que velemos por el bienestar de nuestros hermanos en necesidad. Que los acudamos y los ayudemos. Principios. Y en tercer lugar, ese contenido que orienta nuestra vida puede ser encontrado en la Escritura en forma de experiencias de vida. La vida de los personajes bíblicos nos enseña muchas maneras de proceder y de no proceder. La Biblia no esconde las malas decisiones de las personas, no esconde las bajezas del corazón, las expone y dice: esto tiene esta consecuencia, pero si procedes de esta manera pasan otras cosas. Entonces, cuando nos acerquemos a nuestra Biblia, la leamos y la oramos, veamos y aprendamos con las experiencias de vida de los personajes bíblicos. Entonces, al menos 3 formas en las que ese contenido nos llega en la Escritura. La primera, ¿cuál es? Preceptos, mandamientos, instrucciones. La segunda forma, principios. Y la tercera, experiencias de vida, aprender con la vida de los personajes bíblicos. Entonces, hermano, agarre su Biblia y en su devocional comience a identificar, a reconocer y a levantar preceptos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Vamos a ver cómo van a comenzar a allanarse los caminos delante nuestro.
los principios, las experiencias de vida. Y para terminar, quiero retomar un poco con lo que yo comencé. ¿Cuál es el corazón de esta exhortación? ¿Cuál es la razón principal por la que nosotros queremos conocer y entender la voluntad de Dios? Yo dije, algunos aquí, porque ese es el camino que me va a evitar sufrimientos. Ese es el camino que me va a garantizar el éxito. Ese no es el corazón de esta exhortación. Esa no es la razón principal. ¿Cuál es la razón principal? Amar más a Dios. Jesucristo dice que el que me ama es el que hace mi voluntad. Entonces aquí no estamos queriendo entender la voluntad de Dios para convertirnos en versiones mejores de nosotros mismos. Eso podría pasar. Pero esencialmente nosotros queremos entender y comprender la voluntad de Dios porque queremos amarlo más. Pablo está pidiendo a los efesios: conozcan lo que agrada al Señor, vivan, no sean insensatos. ¿Por qué? Porque en los capítulos 1, 2 y 3 Él ya descortinó todo lo que Dios hizo por nosotros. Él nos escogió, Él nos redimió en Cristo, Él nos selló con su Santo Espíritu, Él nos amó desde antes de la eternidad. Entonces respondan a ese amor. Por causa de lo que Cristo hizo por nosotros, el Padre hizo por nosotros, el Espíritu Santo hizo por nosotros, vivamos entendidos de la voluntad de Dios para agradarlo y glorificarlo en todo. Entonces, ¿cuál es la razón de entender la voluntad de Dios, hermanos? Amar más a Dios y glorificarlo. De eso se trata. Y yo quiero terminar aquí con 3 aplicaciones prácticas. La primera: juzguemos nuestra manera de actuar. Hermanos, no vayamos por la vida a nuestras anchas, sin cuestionar por qué hacemos lo que hacemos. Pensemos, reflexionemos. Evaluemos el impacto de nuestros actos y verifiquemos la correspondencia de los mismos con la palabra de Dios. No sigamos nuestro corazón. Falso eso que nos dice la cultura moderna. Sigue tu corazón, sea auténtico. Camino equivocado. Sigamos la palabra de Dios. Juzguemos nuestro procedimiento. Segunda aplicación: la mejor manera de aprovechar y hacer rendir el tiempo es invirtiendo en nuestra edificación espiritual. Dios bendecirá y prosperará nuestros emprendimientos porque estos estarán de acuerdo a su voluntad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque las peticiones de un corazón que se deleita en el Señor son los deseos y anhelos de Dios. Y por eso tienen realización. Invierta en su vida espiritual, hermano. Si no, usted es un necio, yo soy un necio y un insensato. Y en tercer lugar, habitemos en la Escritura, no visitemos la Escritura. Vivamos, devoremos la Escritura, estemos en la Escritura, permanezcamos en ella. Ese es el camino para andar sabiamente, aprovechando bien el tiempo y entendiendo la voluntad del Señor. ¿Queremos ser sabios? Entonces entienda la voluntad del Señor, hermano. Yo quiero invitarles a que oremos. Señor, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque junto con ella, Señor, viene la capacitación, Señor, de tu Santo Espíritu para entenderla, Dios. Y para que en ella nosotros podamos encontrar, Señor, el alimento para nuestro espíritu, Señor. El fundamento para las buenas decisiones, Señor. El sustento para el buen modo de vivir, Señor. Despiértanos e incomódanos, Señor, a que nosotros tratemos, Señor, con diligencia nuestro caminar a partir, Señor, de tu Escritura. Que estemos saturados de tu Escritura, que nuestra conciencia esté cautiva a la Escritura, de tal manera que nosotros podamos, bendito Dios, verificar lo que es agradable a ti e ir por ese camino. Líbranos de perder el tiempo, líbranos de ser insensatos, líbranos, Señor, de ser necios. Queremos ser personas sabias que entienden tu voluntad, que aprovechan bien el tiempo y miran con diligencia su manera de proceder.
Oramos, Señor, a ti porque tú eres el que puede producir en nosotros todo esto, Señor. Y rogamos por la operación de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Oramos agradecidos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús y para tu gloria. Amén.